Retornamos al Tribunal de la Tarde. Gracias, muchísimas gracias por permanecer con nosotros. Estamos en uno de esos contenidos bien interesantes que tiene el Tribunal de la Tarde preparado para todos ustedes. Gracias a nuestro equipo de producción, a Víctor Villanueva. Víctor Villanueva, él es especialista en política internacional y vamos a conversar con él de varios tópicos. Víctor, buenas tardes. Placer tenerte siempre en el Tribunal de la Tarde. Gracias, gracias. Esta es la única citación que yo asumo con entera felicidad a un tribunal en todo mi quehacer de abogado, así que siempre es grato estar en casa con todos ustedes y con toda la teleaudiencia de este espacio, el Tribunal de la Tarde. Gracias, Víctor. Óyeme, vamos a arrancar con tu opinión, visión, perspectiva de qué tú entiendes que puede ocurrir en lo adelante, no solamente en Honduras con la victoria de Xiomara Castro, la esposa de Manuel Zelaya, expresidente de ese país, sino de otros cambios también y otros giros hacia la izquierda que están ocurriendo en Latinoamérica. Sí, bueno, la región también lleva una dinámica democrática de renovación de liderazgo. Hemos visto ya el caso reciente de lo que ha acontecido en Chile. Ahora actualmente le tocó el caso a Brasil en poner en prueba lo que es la madurez de la democracia que hemos ido de alguna manera tejiendo en nuestra región con la escasa historia que tenemos en lineamientos democráticos, y obviamente que esto constituye un paso de consolidación. Ahora, en lo que tiene que ver con el hecho en sí del triunfo per se de Xiomara Castro, quien se presentó por el Partido de la Liberación y Refundación, que es un partido creado por su esposo y por ella después de este golpe de Estado que se le perpetró a Manuel Zelaya en el año 2009, y que de alguna u otra manera el status quo del establishment norteamericano tuvo que ver y estuvo involucrado en esto, a razón esencialmente de que Zelaya había dado un giro, no solo hacia la izquierda, sino hacia el radicalismo de la izquierda, por haberse constituido como uno de los Estados miembros de aquella iniciativa de la Alianza Bolivariana que impulsó Hugo Chávez. Entonces, en este contexto, en una nación como Honduras, que es para mí uno de los casos más paradigmáticos del dominio de los Estados Unidos sobre una nación como tal, en el caso de los países latinoamericanos, porque cuando usted estudia inclusive hasta la constitución misma de Honduras, usted puede enunciar ahí claramente cómo está tejida todo un andamiaje para mantener el status quo político, pero a la vez geopolítico, incidido por los Estados Unidos. En los últimos 50 años hice un estudio con relación a Honduras, y en los últimos 50 años todos los presidentes visitan a Washington, D.C., a la Casa Blanca, son recibidos en visita oficial a la Casa Blanca antes de los primeros 3 meses de asumir el cargo. Y esto evidencia claramente el interés que tienen no tan solo las empresas norteamericanas que están radicadas en este país, pero sino también por el dominio de las élites del establishment militar de los Estados Unidos en esta nación. Pero aquí vemos también el contraste que tiene Honduras en cuanto a ser uno de los países con mayores desigualdades en términos económicos en su población de toda la región de América Latina, en donde la gran mayoría de la población de Honduras es considerada pobre. Y como decía su constitución, una constitución que se prohíbe a sí misma modificarse. Y solo pregonar modificar la constitución establece ahí un régimen de consecuencias que implican el apremio corporal, que implican multas, inclusive taxativamente dice cárcel por tantos años y multa por tanto, al que diga que hay que modificar la Constitución. Es decir que, y ahí fue el problema radicalmente de Zelaya. Ahora, habrá que ver cuál será la agenda que establecerá Xiomara Castro de cara a esto. ¿Continuará con esos últimos linderos por los cuales atravesó su esposo? ¿O en este caso estará estableciendo un nuevo modelo mediante su sombrilla ideológica
social de izquierda, se estará estableciendo un nuevo contrato social con el establishment, más que con la sociedad, con el establishment establecido en Honduras y el contexto geopolítico que tiene delineado los Estados Unidos en esta nación. Sí, Víctor, Sí. en esta situación con la nueva presidenta electa de Honduras, Xiomara Castro, el tema de las lecciones aprendidas, 12 años, la izquierda afuera de la presidencia de Honduras estuvo en manos de conservadores, pero estamos hablando que la esposa del presidente destituido en el 2009. O sea, es una mujer que por lo menos tiene, si no tiene experiencia de Estado, tiene por lo menos la asesoría de un estadista, de un presidente, de un expresidente. ¿Tú entiendes que Xiomara Castro habrá aprendido a hacer algunas cosas para encaminar a Honduras y no que Honduras caiga en una situación de crisis política, sobre todo por lo ocurrido a su esposo en el año 2009? Yo creo que conociendo parte del entorno político del expresidente Zelaya, puedo señalar claramente que ella ha sido una de las más aventajadas en toda la experiencia que ha tenido que acumular su esposo, pero no durante la presidencia, sino a posterior de la presidencia. Xiomara Castro se vio siempre frontalmente en la primera línea de batalla con él. Xiomara Castro siempre estuvo al frente de la promoción de nuevos planteamientos en cuanto a su tendencia política, y siempre también jugó a establecer puentes con aquellos sectores que de alguna u otra manera su esposo tuvo alguna ruptura ideológica, sin ser ideológico, porque hay que recordar que Manuel Zelaya es un potentado, es un acomodado de Honduras, es un hombre que viene de la aristocracia hondureña y que, aunque ese país está netamente enfocado esencialmente hacia las actividades agrícolas, está realmente, no surge como un Evo Morales ni nada por el estilo. Es alguien que viene de buena posición económica, y esto entonces también permitió que su esposa, ella como su esposa, pudiese entonces moverse y establecer alianzas con sectores altamente conservadores, y uno de los primeros pasos inclusive que hubo fue cuando tuvo que establecer la paz con el entorno militar que le propició el golpe de Estado, ridiculizándolo inclusive, dejándolo varado en un aeropuerto cualquiera de Costa Rica, donde inclusive este gran premio Nobel de la Paz de América Latina se prestó a estas jugadas que estableció los Estados Unidos con respecto a la democracia hondureña. Así es, recordar ahí que entonces vino la oportuna decisión, diríamos nosotros, histórica también, del presidente de la República Dominicana en ese entonces, el doctor Leonel Fernández, y asiló a Manuel Zelaya aquí en la República Dominicana, brindándole toda la seguridad y la protección que se le brinda democráticamente a una figura como tal. Víctor, tomamos un vuelo desde Tegucigalpa hacia Puerto Príncipe, a ver si nos dejan entrar allá las bandas organizadas y que mantienen a Haití en las condiciones en las que está en el día de hoy. Tu visión política hacia esa vecina nación en lo inmediato, en lo futuro, y pudiéramos decir qué va a pasar en Haití, porque obviamente que todo eso repercute grandemente en la República Dominicana. Sí, no, lo que hemos estado viendo es una degeneración de haber permitido o seguir permitiendo que la barbarie sea la que reine, encabezada por actores no regulares, como son las guerrillas, los grupos armados, delincuenciales, etcétera, etcétera. Aquí el peligro de lo que estoy viendo y proyectando es la consolidación de estas actividades ilícitas que siempre han existido en el territorio haitiano, pero en esta ocasión consolidándose hacia la luz pública como actividades ordinarias
y obviamente con lo que implica que es la degradación ya hacia un punto cero de lo que es la efectividad de algún tipo de autoridad sobre esa nación. Para el caso de la República Dominicana, el peligro no puede ser mayor, porque el siguiente paso de que estas bandas consoliden su dinámica y su práctica, el primer impacto está en lo comercial. Y lo segundo ya será en la integridad de nuestro territorio, en la integridad de nuestros ciudadanos, de que estos señores de la guerra vengan a hacer entonces, a extrapolar hacia el exterior, en este caso hacia nuestro territorio, sus dinámicas internas en Haití. Ahora, ¿qué resulta con todo esto? Lo que yo señalo es la mirada hacia el vacío que están haciendo los países que más intereses tienen en Haití. Fuera de la República Dominicana, aquí hay una heredad histórica de muchas naciones, de muchas potencias, que realmente ese silencio, esas inacciones, generan un ruido tan grande que no puedo dimensionar que se nos esté haciendo esto en nuestras caras. Paralelamente, aunque República Dominicana ha hecho llamados para que en la comunidad internacional mire hacia Haití, sin lugar a dudas, se ha quedado corta la República Dominicana en el hecho de que no ha habido una agenda de acción exterior, como se denomina, en cuanto a hacer valer nuestra diplomacia en reuniones bilaterales, en una agenda estratégica en función a que verdaderamente estas potencias sí vengan y miren hacia Haití. Nosotros particularmente, desde donde me desempeño, hemos hecho contactos, por ejemplo, al Parlamento de Francia, a la Unión Europea, a países como Estados Unidos, y realmente lo que hemos encontrado es el vacío de la autoridad dominicana en que no han hecho ninguna gestión, ninguna comunicación formal bilateral para generar un llamado formal, no enunciativo en medio de prensa, sino un llamado diplomático formal a que esto tiene que prestarse atención. Aquí el peligro no es tener que lidiar con un Estado fallido. Aquí ahora el peligro es tener que lidiar con un conglomerado de radicales que a la vez sí compromete la responsabilidad internacional de nuestro país, pero a la vez entonces merma todo tipo de autoridad en el terreno, y ahí entonces no tenemos cómo nosotros hacer valer una agenda de interés nuestro, que no debe ser otro que la estabilidad de esa nación. O sea que veo con alta preocupación el hecho de que nadie de la comunidad internacional ha mirado hacia Haití. Todo ha seguido con las dinámicas relacionadas a la pandemia, en relación al impacto económico de la pandemia, en relación al pugilato geopolítico de China y Estados Unidos, pero ni siquiera lo que se aconteció en territorio de Latinoamérica, en la frontera sur de los Estados Unidos, ni siquiera eso se aprovechó para haber escalado a escala global esas imágenes en términos de lo que hay que hacer en esta nación, y ni hablar de lo que ha acontecido internamente, del riesgo de la inversión privada que hay en Haití, ni mucho menos del impacto de un magnicidio como aconteció en esta nación. O sea, creo que el devenir de esta nación irá a peor. Pero aunque no todo podemos matizarlo tan mal, República Dominicana, después de un conflicto que tuvo con un innombrable canciller que estuvo ahí hasta hace unos días, la República Dominicana debe aprovechar el gesto del primer ministro Henry Ariel para acompañarlos y de la mano con la diplomacia haitiana hacer una agenda estratégica y tener atención ahí. Pero yo no me iría por el lado bilateral, yo lo utilizaría por la vía multilateral, ya sea en el Consejo Permanente de la OEA o ya sea en el Consejo de Seguridad mismo de las Naciones Unidas, donde ambos estados, República Dominicana y Haití, son miembros y a la vez tienen facultad de hacer llamados de emergencia en estos conclaves internacionales que de alguna u otra manera
no lo han hecho ni siquiera en la sesión última que tuvo la OEA, en donde República Dominicana se conformó con un simple enunciado de un párrafo en donde se decía que veían con preocupación, pero no establecían ni una observación permanente, ni un llamamiento a otros organismos internacionales, ni una postura común para hacer valer una agenda de disociar lo que se está viviendo en esa nación, y eso realmente dista mucho de una de las soluciones concretas que debe ser, primero, por la autodeterminación de los haitianos, ahí estamos claros todos, pero tiene que ser también impulsada por la preocupación de la comunidad internacional, porque lo que estamos hablando es del desmembramiento de un Estado formal. Bien. Entonces, ya ahí realmente es muy preocupante. Gracias a Víctor Villanueva por haber estado con nosotros. Gracias, Víctor. Tendrás que estar más adelante para seguir ampliando sobre la situación de Haití. Con Víctor despedimos el programa del día de hoy, de este miércoles, invitándoles a que nos acompañen mañana, cuando estaremos de 5 a 6 de la tarde en otra entrega como esta por Telefuturo Canal 23. Pasen todos una feliz noche.